Sí, profesor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, jóvenes, tengan buenas tardes a este turno de avanzado. Vamos a desarrollar en esta segunda semana, en el curso de Historia del Perú, acerca de lo que es la comunidad primitiva en los Andes peruanos, o también llamado como periodo precerámico, periodo lítico o arcaico. Pero básicamente, ¿de qué se trata, profesor, en esta etapa de nuestra historia? Bueno, em, a ver, ¿dónde está? ¿Alguien más que entrar? Creo que está, todos están. Ah, ya. Perfecto, ya está. Muy bien. Es un periodo de nuestra historia donde tratamos de investigar aquellos primeros hombres que llegaron a nuestro territorio, en la cual gracias a las investigaciones que se han dado, sabemos que llegaron a finales del Pleistoceno. Hablamos pues entre los 15.000 y 18.000 años aproximadamente. Hay que recordar pues que en ese tiempo el clima era más frío, la costa pues era más ancha, debido pues a que el mar se había retirado como consecuencia de los glaciares. Vamos a recordar un poco más o menos para que veamos cómo era el territorio peruano y el mundo hace 20.000 años aproximadamente, ¿no? Observen ahí, por favor. Ahí está, ¿no? Ahí puedes apreciar pues que en el Polo Norte, mire, todo completamente cubierto de hielo. Claro. Aquí los primeros habitantes del Perú pues se van a encontrar pues con un grupo de animales que hoy lamentablemente están extintos, como por ejemplo el megaterio, es decir, el perezoso gigante, la paleoyama, el comillo dientes de sable, ahí está, ¿no? En este caso también, o también llamado, también conocido como el esmilodonte, y también pues al mastodonte. Todos estos era considerado pues la gran megafauna. ¿Cuáles son las probables rutas, profesor, que el hombre utilizó para llegar a nuestro territorio? Bueno, tres rutas importantes, ¿no? Por la costa, por los Andes y por la Amazonía. Ahí está. Claro está, pues, que mayormente muchos de estos restos arqueológicos los encontramos en la costa y en los Andes. En la Amazonía, obviamente, no hay evidencias de la presencia humana en ese tiempo, principalmente, pues, porque hablamos de un espacio muy agreste, húmedo. Entonces es muy probable pues que si en caso hayan habitado este lugar, es más difícil poder encontrar sus restos en la cual justifiquen o argumenten su existencia. Pero obviamente se presume que también pudieron llegar por esas rutas, ¿no? Para poder ocupar el espacio andino o los Andes centrales. Entonces aquí vemos pues que el hombre llegó aquí a nuestro territorio a finales del Pleistoceno, entre los 18.000 y 15.000 años, se encontró pues con una gran megafauna hoy extinto, ¿no? Entonces el clima, el espacio geográfico peruano era muy diferente al actual, ¿verdad? Muy bien. El estudioso Luis Guillermo Lumbreras divide al periodo precerámico, o en este caso a la comunidad primitiva andina, entre dos importantes periodos: el periodo lítico y el periodo arcaico. ¿En qué se basa su estudio? Se basa pues en la evolución que van a sufrir estas sociedades en base a su propio desarrollo económico y social. A diferencia de John Rock, por ejemplo, que más bien estudia a nuestra cultura en base a la evolución de la cerámica. Son dos posturas totalmente distintas. Entonces, el periodo lítico consiste, jóvenes, principalmente en que el hombre produce pues o fabrica instrumentos líticos muy toscos. ¿Y para qué los usaba, profesor? Para poder cazar. Ellos se agrupaban en hordas o en bandas para poder obviamente cazar y recolectar. Y los que vivían en la costa a la pesca. Acá se le conoce esto como una economía depredatoria o de subsistencia, porque solamente dependían de la naturaleza. No habían grandes transformaciones. Es decir, el ser humano no transformaba los recursos, o perdón, no transformaba ¿no? los recursos naturales en bienes y servicios, ¿no? Había una escasez en cuanto a tecnología. Era nómada, se trasladaba de un lugar a otro en busca de alimentos.
diríamos pues que sus actividades económicas son realizadas pues de manera estacional, ¿verdad? Ahí está. Y como obviamente desconocían pues todos los elementos de la naturaleza, les atribuía pues poderes extraordinarios. Surge pues el panteísmo, es decir, la adoración a todos los elementos de la naturaleza. Vamos hoy día a ver algunos principales restos arqueológicos de este periodo lítico. Por ejemplo, tenemos al hombre de Pacaicasa, descubierta por Richard McNeish en Ayacucho. Importancia, profesor de Pacaicasa. Aquí pues se han encontrado las herramientas líticas más antiguas del Perú, 18.000 años aproximadamente. Pero muchos estudiosos cuestionan a Pacaicasa. Los arqueólogos cuestionan dichas herramientas, más bien opinan que son pues piedras desprendidas de la cueva. Entonces, hay un cuestionamiento acerca de Pacaicasa. En cambio, Guitarrero 1, descubierta por Thomas Lynch, ahí sí es reconocido por los arqueólogos como la evidencia humana comprobada más antigua del Perú. ¿Qué cosas han encontrado, profesor? Ahí se han encontrado pues restos de carbón, que ha sido, claro está, han sido usadas para uso de la fogata. Ahí está. ¿Pero se han encontrado sus restos humanos? No, no se han encontrado restos humanos, pero sí elementos que consideran pues que los seres humanos ya habitaban en ese tiempo. Tenemos al hombre de Chivateros, al norte de Lima, en el río Chillón, descubierta por Edward Lanning. Aquí pues es importante porque se han encontrado pues la cantera más antigua del Perú, 10.000 años aproximadamente. 10.000 años. Tenemos al hombre de Toquepala, Tacna, descubierta por Emilio González. ¿Y cuál es su importancia de Toquepala? Pinturas rupestres, las más antiguas del Perú, 9.000 años aproximadamente. ¿Qué se han encontrado? Escenas de cacería mediante el chaco o el rodeo. Hay que recordar pues que en ese tiempo los seres humanos pintaban las cuevas como una manera pues como un rito ceremonial, como un rito, como una ceremonia para que la casa pues les sea propicia. ¿De acuerdo? Muy bien. Paiján, profesor, y Paiján, Paiján pues ahí sí es importante porque ahí se han encontrado los restos humanos más antiguos del Perú, casi 9.000 años, descubiertos por Laico Hoyle y Claude Chauchat en La Libertad. Pero aparte de encontrarse restos humanos, también han sido hallados puntas bifaciales. Es decir, este hombre de Paiján era un cazador-recolector más evolucionado que los anteriores. Dato muy importante, ¿eh? Muy importante. Y la Uricocha, profesor, descubierta por Augusto Cardich en la región de Huánuco. Ahí también se han encontrado restos humanos. Son los segundos restos humanos más antiguos del Perú, con casi 8.000 años de antigüedad. Pero se han encontrado ahí también pinturas rupestres y también deformaciones craneanas. Es decir, estamos hablando pues de seres humanos, repito, más especializados que Pacaicasa, que Toquepala o Chivateros, o el propio Guitarrero. Con el paso del tiempo, jóvenes, hace unos 10.000 años, hay un cambio dramático en nuestro planeta. Del Pleistoceno pasamos al Holoceno. Las temperaturas se incrementan, el nivel del mar otra vez vuelve a su estado original, ¿no? El nivel del mar pues se eleva, y eso le permitió al ser humano a empezar a experimentar con los elementos de la naturaleza, debido pues a que ahora el espacio está más despejado, debido a que los hielos han retrocedido hacia las altas montañas. A este periodo pues se le conoce como el periodo arcaico, ¿correcto? El periodo arcaico. Pero en esta parte vamos a hablar sobre el arcaico inferior. ¿Por qué? Porque el periodo arcaico va a sufrir una serie de transformaciones que claramente son muy notorias, las diferencias. Por ejemplo, en el arcaico inferior, el Pleistoceno llega a su fin, se produce el aumento de la temperatura, en la cual pues produce un cambio de hábitat. Se extingue la megafauna. ¿Qué va a hacer el hombre? Ahora el hombre pues se ve en la necesidad de experimentar con la naturaleza.
aquí pues aparece la horticultura, es decir, la primera domesticación de plantas y animales. Por un lado había la horticultura, que es una agricultura incipiente, y por otro lado pues el pastoreo, es decir, empezó pues la primera crianza de animales. ¿Cómo usted puede demostrar eso? Se han encontrado corralitos en las zonas andinas, por la cual hay una evidencia que domesticaban ya a los animales en estos lugares. Por lo tanto, profesor, entonces ya no era nómada, así es, ya no era nómada, era seminómada. Su permanencia era momentánea. Y debido pues a que conocían cada vez mejor la naturaleza, ya no eran panteístas. Empezaron ya a adorar solamente a ciertos elementos de la naturaleza que tenían un vínculo con su actividad que estaban realizando, es decir, con la horticultura. Hablamos pues el aprecio a la tierra y al agua. ¿Y qué va a pasar en la costa? Bueno, aquellos que vivían en la costa van a formar pues sus primeras aldeas, van a fabricar sus primeras embarcaciones, red de pescar, etcétera, para poder obviamente alimentarse tranquilamente. Dígame, profesor, algunos restos más importantes del arcaico inferior. Claro que sí. Tenemos al hombre de Nanchok, descubierto por nuestro amigo Tom Dillehey en la región de Cajamarca. ¿Cuál es la importancia de Nanchok? Es el primer horticultor del Perú y de América, 7.000 años aproximadamente, jóvenes. Domesticó calabaza, maní, quinoa, algodón. Tenemos a la Telarmachay, descubierta por Daniel Lavandy en Junín. Es el primer pastor de camélidos, en especial de llamas y alpacas, más de 6.000 años. Ahí justamente se encontraba en ese lugar restos de corrales. Piquimachay, en la región de Ayacucho, descubierta por Richard McNeish, el primer domesticador de cuy, más de 5.500 años domesticando a este salvaje animal. Guitarrero 2, profesor, descubierto por Thomas Lynch en la región de Ancash, el segundo horticultor más antiguo del Perú. Ahí se cultivó ají, frijol, payares aproximadamente. Y por último tenemos a Santo Domingo, en la región de Ica, descubierta por Federico Engels. Ahí se han encontrado pues la aldea más antigua de la costa, chozas circulares, más de 5.000 años aproximadamente. También se han encontrado instrumentos musicales, flautas hechas de huesos. Fue horticultor, claro, ¿qué cultivaba? Calabaza, y también era pescador con sus redes. Fueron los únicos, profesor, que habitaron, no hubo muchos más, ¿no? Está Chilca, por ejemplo, pero digamos, estas son las más referenciales. Gracias pues al aporte de estas sociedades, pudimos pasar a otra fase, más evolucionada. Hablamos pues del arcaico superior. Aquí pues se desarrolla la agricultura, canales de regadío, abono, predomina pues el hábitat del sedentarismo, surgen los primeros estados prístinos. Profesor, ¿qué son los estados prístinos? Son sociedades que están a punto de transformarse en clases dominantes y clases dominadas. Aquí todavía no es muy notorio esta división de clases, pero había pues ciertos grupos de poder que manejaban o controlaban algunos rituales o actividades dentro del recinto. Claramente era un tiempo donde se van dando los primeros indicios de la diferenciación social. Y como ahora tenían un desarrollo más evolucionado del conocimiento de la naturaleza, empezaron a tener concepciones mágico-religiosas más complejas. Surge la cosmovisión andina. Surge el Ayu como una forma de organización importante al interior de la población. Empiezan pues a desarrollar o a fabricar los primeros artes textiles. ¿Qué retos importantes podemos encontrar, profesor, aquí para que más o menos tengamos una idea? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, acá al hombre de Cerro Paloma, Pucusana, Lima, descubierta por Federico Engels. Ahí se han encontrado pues construcciones de uso público, recintos cuadrangulares hechas de piedra de más de 4.000 años aproximadamente. Caral,
La civilización más antigua de América, más de 3000 años. Es un estado prístino, descubierta por Rushade, acá al norte de Lima, en Supe. Huaca Prieta, descubierta por Julius Beard, La Libertad. Ahí se han encontrado los primeros textiles de algodón, decorados pues con figuras del cóndor, más de 2500 años aproximadamente. Utilizaron también pues los mates de pirograbados. Y cómo no olvidarnos pues de Kotosh, jóvenes. Huánuco, descubierto por Seiichi Izumi. Es el templo, por ejemplo, el templo de las manos cruzadas. Es una escultura religiosa más antigua del mundo, del Perú y de América. Más de 2200 años aproximadamente. Importante, ¿no? Como hemos empezado pues a ir descubriendo algunos restos importantes que de hecho seguramente nos van a preguntar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolver, chicos, algunas preguntas, o las preguntas que están, que esos ya se los voy a resumir en un momento, lo del tema de hoy, ¿sí? A ver, un ratito. Ok, primera pregunta. Durante el periodo lítico, los grupos humanos asentados en la costa y en la sierra del antiguo Perú se caracterizaban por ser estacionales, debido a que solamente, periodo lítico, ¿ah? Ojo, periodo lítico, a ver, cazaban y criaban animales mayores y menores, dependían de la habilidad para cazar y pescar, se adaptaban a los ecosistemas pocos diversos, disponían de los recursos naturales temporalmente o se asentaban en tierras llanas y eriazas. ¿Qué te dices? ¿Qué dices? ¿La B o la D? La D de dedo, ¿sí o no? Claro, la D de dedo. Muy bien, muy bien. La D de dedo. Muy bien. Excelente. A ver, vamos a ver acá. El antiguo hombre de la Uricocha se caracterizó por ser jóvenes, a ver, pescador, ¿no? Porque la Uricocha vivió pues en Huánuco, no era pescador, ¿no? Agricultor menos, porque es periodo lítico, ahí todavía no había la agricultura. ¿Era comerciante? Tampoco. Horticultor, agricultor, pero sí era pues cazador, recolector y pescador, ¿no? Eso sí, claro, ¿no? Pescaba pues en las lagunas, ¿no? Así es. El sitio arqueológico del periodo lítico, caracterizado por el hallazgo de instrumentos líticos, enterramientos humanos y pinturas rupestres, corresponden a ¿dónde se encontró el dato rupestre? En Auricocha, en Paiján. A ver, acuérdate de lo que te mencioné. Auricocha, ¿sí o no? Muy bien. Los restos de la Auricocha descubiertos por Augusto Carriz en Huánuco corresponden a qué periodo? Bueno, si queremos comparar, pues, según la periodización de la prehistoria en Europa, ¿qué sería? ¿Paleolítico superior o paleolítico medio? De hecho, pues paleolítico superior, ¿no? Claramente, ¿no? Claramente. Ahí apareció pues el Homo sapiens. Los restos humanos más antiguos de nuestro territorio han sido hallados ¿dónde, jóvenes? Paiján, ¿sí o no? 9000 años, aproximadamente. 9000 años. 6. Durante el precerámico andino, en la región de Junín, la dieta alimenticia de los cazadores evoluciona de la carne de, ¿qué dices tú? A ver, de la vicuña a la llama, de la vicuña al guanaco, de los camelos a los cervios, o de los cervios a los camélidos. De los cervios a los camélidos, ¿sí o no? Domesticadores, pues, de camélidos. La evidencia arqueológica más antigua encontrada en el territorio peruano, herramientas humanas relacionadas con fauna pleistocénica, fue hallada ¿dónde?
Hasta el momento para acá hay casa, ¿no? Muy bien. Porque acá dice evidencia, ¿no? Evidencia arqueológica más antigua, ¿ya? Pero igual hay que tomar en cuenta sus cuestionamientos, ¿ya? Las pinturas rupestres descubiertas en la década de los 60 en el siglo XX en Toquepala y Lauricocha por Miomir Bojovic y Augusto Cardis, tanto en Tacna como en, en, en Huánuco, respectivamente, pertenecen, según Joe Robb, al periodo precerámico. Estas revelan, entre otras cosas, el uso de instrumentos desdentados, la caza indiscriminada, el desarrollo de la ganadería, o una caza planificada y selectiva. Una caza planificada selectiva. Muy bien. 9. En el Paleolítico de los 1000 a 6000 años fue la primera etapa de la historia prehispánica del Perú. ¿Cuáles son los sitios arqueológicos más representativos de este periodo de recolectores, cazadores y pescadores? A ver, vamos a ver acá. ¿Cuál de ustedes cree que es? Estos tres, ¿sí o no? Claro, Paleolítico. Muy bien, chicos. Bien, vamos entonces hoy día a hablar sobre dos importantes culturas en Oriente. Hablamos de Mesopotamia y Egipto, uno de los más importantes representantes del esclavismo, ¿no?, en la antigüedad. Profesor, ¿qué es el esclavismo? Bueno, es un sistema pues económico y social basado pues en la propiedad privada de los medios de producción, tierras, herramientas, esclavos, ¿no? El esclavismo pues es en este caso la, la primera forma de explotación que se va a dar en la humanidad. En este sistema, pues, un grupo de seres humanos son tratados como simples mercancías. Los esclavos, pues, solo obtienen de lo producido lo necesario para sobrevivir y seguir produciendo. Ahora, ¿el esclavismo fue rápidamente, profesor, se dio o fue esto gradual? Claro, el esclavismo, pues, no se reemplazó de golpe a la comunidad primitiva. Esto fue un periodo, pues, mayormente gradual que se ha ido dando desde la edad de los metales hasta consolidarse pues este sistema en Oriente y luego que va a ser luego va a ser llevado esto a Occidente. Entonces, en este periodo determinado pues convivieron ambos sistemas, inclusive tanto la comunidad primitiva como el esclavismo, ¿no?, en un inicio, ¿no? Em, esta, este, el esclavismo permitió pues el surgimiento de las primeras grandes sociedades esclavistas, ¿no? Egipto, Mesopotamia, Creta, etcétera. Muy bien, vamos entonces hoy día a hablar justamente de estas dos culturas. ¿Perfecto? Muy bien, vamos a entonces a empezar con Mesopotamia. Ahí está, ¿no? Profesor, ¿qué nos pueden preguntar sobre Mesopotamia? Bueno, nos pueden preguntar básicamente acerca, pues, primero sobre su etimología, ¿no? ¿De dónde proviene la palabra Mesopotamia? Bueno, etimológicamente significa tierra entre ríos, ya que esta región, ubicada pues entre los ríos Tigris y Éufrates, permitieron pues un gran desarrollo, en especial en la agricultura, pero especialmente en esta zona, jóvenes, en la parte sur de Mesopotamia, llamada Baja Mesopotamia o también conocido como Caldea. Suelos fértiles, propicios para la agricultura. En cambio, en la zona norte, llamada también Asiria, era muy montañoso. Por lo tanto, pues estos pueblos no se dedicaban a la agricultura, sino al pastoreo u otras actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un ratito. A ver un momentito. Muy bien. Entonces, una de las cosas que hay que tomar siempre en cuenta es ubicarnos específicamente dónde o en qué ciudades mayormente florecieron la agricultura, la ganadería y las demás artes, principalmente en la parte sur. Van a ver acá un conjunto de ciudades, estados jóvenes, a la cual pues se les va a llamar a esto como los sumerios, ¿no? Como por ejemplo Nippur, Lagash, Ur, entre otros. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar eso. Y como toda gran cultura, pues aquí vamos a estudiar un poco su proceso histórico. ¿Ve, chicos? Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a hablar pues primero del periodo sumerio y acadio, que se desarrolló pues entre los años 3800, ¿de acuerdo? 3800 y 2150 aproximadamente. Los sumerios fueron
inmigrantes que se asentaron en la Baja Mesopotamia, como les mencioné, hacia el cuarto milenio antes de nuestra era, y aquí pues fundaron importantes ciudades-estado, cada uno con gobiernos independientes. Ahí vemos entre las más importantes pues está Uruk, Lagash, Nippur, Kish. Y aquí el comercio entre estas ciudades permitió pues que se diera un intercambio cultural. Justamente como producto del comercio nace la escritura, como una forma pues de registrar las transacciones comerciales. El gran aporte de los sumerios jóvenes es sin duda el arado, la rueda, el calendario lunar de 12 meses, el sistema de numeración sexagesimal y la escritura cuneiforme. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero alrededor más o menos del año 2300, los acadios, un pueblo guerrero liderado por Sargón, inicia pues una campaña de expansión militar y somete a los sumerios. El imperio acadio se convierte pues, o Sargón logra pues formar el primer imperio de la historia y fijó su capital en la ciudad de Akkad. Lamentablemente, tras la muerte de Sargón, las luchas internas hizo pues que el imperio acadio llegue a su fin. No solamente pues que ya no había líderes que podían controlar a los sumerios, sino pues que van a haber una serie de revueltas. No solamente entre los sumerios contra los acadios, sino también por la invasión de otros pueblos, como es el caso de los gutis, por ejemplo. Allá por el año 1830, antes de nuestra era, los amorreos, que era una tribu que va a asentarse en la Baja Mesopotamia, van a fundar el primer imperio babilonio. Aquí el gobernante más destacado va a ser jóvenes Hammurabi, ¿de acuerdo? Hammurabi. Hammurabi va a unificar la alta y la baja Mesopotamia. ¿Y por qué destaca Hammurabi, profesor, aparte de unificar la alta y la baja Mesopotamia? Ah, porque este emperador pues estableció el famoso código de Hammurabi, más conocido como la ley del talión. Eran más que todo leyes que se enfocaban o que defendían a la propiedad privada, al comercio y a la familia. Eran normas o leyes que de hecho beneficiaban enormemente a las élites. Cuando Hammurabi muere, pues el imperio empieza a ir decayendo. Se produce pues la llegada de otros pueblos invasores, entre las que destacan van a ser los casitas. ¿Así, profesor? Sí, los casitas. ¿Y cómo es así los derrotó a los babilonios? Es que los casitas jóvenes introdujeron a Mesopotamia el uso del carro y el caballo de guerra, como tú puedes apreciar acá en la imagen. Y para, y para, y eso no es nada, jóvenes. Esto también van a haber invasiones de otros pueblos, como el caso de los hititas, que incluso van a emplear armas más sofisticadas todavía, como es el caso del hierro. Cae pues el imperio babilonio a la merced pues de estos pueblos que lograron someterlos gracias al uso del hierro y nuevas armas tecnológicas. Con el paso del tiempo, en la Alta Mesopotamia, alrededor del año 1400 aproximadamente, los asirios empezaron a expandir su poder. Aquí el más destacado va a ser Sargón II, que va a volver a unificar toda Mesopotamia bajo el control de los asirios. El imperio asirio jóvenes va a lograr su mayor esplendor con Asurbanipal, quien va a consolidar pues su dominio sobre Siria, Fenicia, Palestina, e incluso va a invadir a otra potencia a otra potencia militar de ese tiempo, que es Egipto. Logra incluso construir o edificar la gran biblioteca de Nínive. Los asirios jóvenes crearon un poderoso ejército que van a imponer su crueldad usando métodos de terror contra los enemigos del imperio. Lamentablemente para los asirios,
Nabopolassar, rey de los caldeos o de los babilonios, junto con Ciaxares, rey de los medos, unen fuerzas y acaban con los asirios, allá por el año 612 aproximadamente. Iba a haber un pequeño periodo de un renacimiento del imperio babilonio, conocido como el imperio neobabilónico o el segundo imperio babilónico. Aquí pues el que más va a destacar es Nabucodonosor II, quien emprendió pues campañas militares contra Egipto, arrasó con Jerusalén, tanto así pues que incluso los va a mantener en cautiverio en Babilonia. Y eso lo podemos ver pues incluso en la Biblia, ¿verdad? Pero algo más que debemos destacar de Nabucodonosor II es que mandó a realizar pues las grandes construcciones de los jardines colgantes de Babilonia. Durante su reinado fue próspero, pero lamentablemente tras la muerte de Nabucodonosor II, los sucesores de este monarca no van a poder mantener esa prosperidad. El segundo imperio babilónico cae a manos pues del emperador Ciro II, el gobernante de Persia, allá por el año 539 aproximadamente. Y a partir de ahí pues Mesopotamia se convirtió pues en una provincia del imperio persa, ¿no? Y ahí pues termina la hegemonía de, de los pueblos que llegaron a habitar en esta vasta región llamada Mesopotamia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá algunos elementos importantes, ¿no? Su organización social, política, etcétera, etcétera. A ver. A ver, vamos a ver acá. Les había mencionado pues que cada ciudad-estado era independiente, autónoma, ¿no? Cada uno pues estaba gobernado por un rey, por un sumo sacerdote, a la cual pues se le llamó en sí, o también patesí. Pero en tiempos de guerra, porque recuerden que estos pueblos peleaban a veces entre sí, pues a este jefe militar se le va a llamar ahora Lugal, ¿de acuerdo? Lugal. No voy a olvidar esa parte. En cuanto a su organización económica, profesor, ¿qué va a destacar? Bueno, ellos se dedicaron principalmente a la agricultura, ¿no? Se dedicaron pues al cultivo de la cebada, del trigo, domesticaban animales, principalmente la cabra, el cordero, y con respecto al comercio intercambiaban sus productos con algunos pueblos aledaños a la región de Mesopotamia, principalmente pues al norte de África. Vemos claramente una gran diferenciación social, una clase dominante compuesta por la nobleza, por la aristocracia militar, y una clase sometida, ¿no? Compuesta por el pueblo y los esclavos. Pero hay que recordar pues que en tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto, los esclavos pertenecían al Estado. Son esclavos muy distintos a los esclavos que vamos a ver la próxima semana a las de Roma, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué aportes culturales nos ha dejado Mesopotamia? La escritura cuneiforme, que se vio básicamente para registrar las transacciones comerciales. Esta fue estudiada por el gran erudito Rebelson, por ejemplo. Ellos también tenían pues amplios conceptos de la astronomía, el calendario lunar de 12 meses. Pero recuerden que ellos estudiaban la astronomía en relación pues al ciclo agrícola, ¿verdad? Eran conocedores también de las matemáticas, jóvenes, en especial de la numeración sexagesimal. En literatura destaca pues Gilgamesh, un hombre que es encargado pues para construir una embarcación porque iba a haber pues un gran diluvio. Yo estoy seguro que te recuerda bastante esa historia, ¿sí o no? ¿A qué te recuerda esa historia? A ver, cuéntame. El arca de Noé. El arca de Noé, claro. Ahora, sabemos pues que el arca de Noé pues fue un manuscrito del Antiguo Testamento que se escribió hace 1500 años, pero el poema de Gilgamesh tiene más de 2000 años, jóvenes. Exactamente 2800 años. Estamos hablando pues 1000 años antes que se escribiese la de el arca de Noé. Por lo tanto, pues, esta historia de Noé fue inspirada, pues, sin duda, en esta epopeya de Gilgamesh. En cuanto a la arquitectura,
En cuanto a la arquitectura, tenemos a los zigurats, que eran pues una especie de pirámides truncas. Ahí pues habitaba pues el jefe militar o religioso. Y aquí pues eran donde se llevaban los tributos, ¿de acuerdo? Donde mm, la gente iba a peregrinar, ¿no? Y a dejar sus ofrendas. Por eso, con respecto a la religión, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, eran politeístas, pero cada ciudad tenía su dios en particular. Entre los más importantes, pues, estaba Ishtar, Marduk, por ejemplo. Pero lo importante es que eran politeístas, eran dioses locales y además se manejaban en triadas, ¿no? Por si acaso, por ahí si te preguntan. Muy bien. Vamos ahora a hablar, pues, sin duda, sobre, en esta oportunidad, del Gran Egipto. Profesor, ¿qué me pueden preguntar de Egipto? Para empezar, su ubicación geográfica. Ellos se desarrollaron, pues, Egipto es una gran civilización que se ubica, pues, en el noreste de África. Mayormente es una zona desértica, pero cuenta, pues, con la presencia del río Nilo, que va a nutrir este desierto y va a formar, pues, extensos valles, por lo cual, pues, le va a permitir la agricultura, en especial en esta zona, jóvenes, en la zona del delta, a la cual se le llama el Bajo Egipto. ¿Y por qué acá se le llama Alto Egipto, profesor? Ah, porque el recorrido del río Nilo es de sur al norte. ¿Y por qué es importante el río para la civilización egipcia? Ah, es importante para ellos porque el río Nilo, cuando eleva su caudal, se desborda y deja por su paso una especie de limo. Ahí tú la vas a ver acá. Y este limo permite justamente para el desarrollo de la agricultura. Por eso que a Egipto se le conocía también pues como la Tierra Negra, porque obviamente esto le permitía pues aprovechar estos, estos suelos que van a ser fertilizados gracias a la bondad del Nilo para poder cultivar. Pero principalmente en la parte a la cual conocemos como el Bajo, el Bajo Egipto. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, eso es también importantísimo, ¿no? Por eso es que Herodoto, cuando llega a recorrer Egipto, se sorprende, pues, ¿no? Que el río Nilo tuvo mucho que ver con el desarrollo de esta gran civilización. Por eso lo llamó, pues, que el río Nilo era el don que Egipto había recibido. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver rápidamente un poco su proceso histórico, jóvenes. A ver. Vamos a hablar sobre el periodo predinástico o también arcaico. Aquí se inicia pues con la formación pues de las primeras aldeas, a la cual se le van a llamar los nomos, una especie de provincias o comarcas que poco a poco esos nomos van a empezar a unificarse entre sí hasta formar dos reinos, el reino del Bajo Egipto y el reino del Alto Egipto. Hasta que allá por el año 3000, el rey del Alto Egipto unifica al reino del Alto Egipto a través de la guerra. ¿Quién es este personaje? Acá está. Menes o Narmer unifica Egipto y traslada su capital a la ciudad de Tinis. Por eso que a este periodo también se le conoce como periodo tinita. Profesor, usted me quiere... Bien, chicos. Les estaba justamente mencionando de que el primer periodo conocido es el periodo predinástico, en la cual pues Narmer o Menes unifica el Egipto, considerado pues como el primer faraón. Con él nace pues la primera dinastía. Con el paso del tiempo se funda el primer imperio antiguo. La capital va a ser trasladada ahora a Memphis. Aquí pues destaca el faraón Sócer de la tercera dinastía. Él manda a construir pues las primeras pirámides, pero no las que estás viendo acá, sino unas pirámides en forma de escalonada en la ciudad de Saqqara, cuyo primer arquitecto en construir es Imhotep, que con el tiempo pues va a ser divinizado. Posteriormente, en este periodo del Imperio Antiguo se construyen pues la Esfinge
y las pirámides de Gizeh, en honor pues a los faraones Keops, Kefren y Miserino de la cuarta dinastía. Profesor, ¿y cuál fue el propósito de la construcción de las pirámides? Pues eran grandes mausoleos en honor de los faraones, principalmente. Los nomos, es decir, los pueblos, se rebelan, intentan buscar su independencia, por el cual pues rompe la unidad de Egipto y surge pues un periodo al cual se va a llamar periodo intermedio, en la cual pues va a haber cierta libertad entre estos pueblos. Pero allá por el 2065 aproximadamente, Mentuhotep restablece la unidad de Egipto. Tebas ahora pues va a ser la nueva capital del Imperio Medio. Lamentablemente, este imperio va a sufrir la invasión de un grupo de pueblos indoeuropeos llamados los Ixos, que tenían un mayor desarrollo militar. Por ejemplo, introducen el carro de guerra tirados por caballos y armas de bronce. Los Ixos pues, van a controlar todo el delta del Nilo y van a establecer su capital en Avaris. Y se produce pues el segundo periodo intermedio. Hasta que desde Tebas se centraliza nuevamente el poder y va a ser Amosis que expulsa a los Ixos y él funda el Imperio Nuevo, que para muchos jóvenes es la etapa de mayor esplendor del imperio, en este caso del Antiguo Egipto. ¿Por qué, profesor? Porque acá vamos a ver pues a los más grandes faraones conocidos. Por ejemplo, tenemos a Tutmosis III. Con él pues logró la mayor expansión territorial al conquistar a Fenicia, Palestina y Siria, por ejemplo. El gran Tutmosis III. Amenofis III mandó pues a construir el templo de Amón en Luxor y los famosos colosos de Menmón. Pero va a ser su hijo, Amenofis IV, el más famoso. ¿Por qué? Porque él va a imponer el monoteísmo, algo que nunca antes había en la antigüedad. Él va a ser el primero en implantar el monoteísmo en honor al dios Sol, a la cual se le va a llamar Atón. Es más, este faraón va a cambiarse de nombre, se va a llamar a partir de ese momento Akenatón. Él realiza una gran reforma religiosa. Profesor, ¿y por qué Akenatón realiza esta reforma monoteísta? Bueno, el objetivo era afianzar pues su autoridad como faraón y así debilitar la influencia del sacerdocio, que prácticamente habían monopolizado la religión, porque ellos eran los únicos que podían realizar pues estos ritos ceremoniales en honor pues a Amón-Ra en Tebas. Pero obviamente pues estas reformas no van a ser no van a ser bien recibidas por los sumos sacerdotes. Esto va a generar pues cruentos guerras internas. Y esto va a provocar pues, o va a ser aprovechado por los hititas, quienes se van a apoderar pues de vastas regiones, como es el caso de la región del Canaán, por ejemplo. A la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón, otro faraón famoso, asume el poder y restablece el politeísmo por la propia presión del sumo sacerdocio. Ramsés II, o en este caso con Ramsés II, Egipto pues recuperó su grandeza económica, jóvenes. Su grandeza económica, política y militar. Pero obviamente ya no era el Egipto de Tutmosis o de otros grandes faraones, porque incluso tuvo que hacer frente a otros pueblos incluso más poderosos que los egipcios. Por ejemplo, Ramsés, para evitar mayores pleitos con los hititas, tuvo que firmar el Pacto de Kadesh, considerado pues el primer tratado internacional más antiguo de la historia. Posteriormente vamos a entrar pues en una etapa de decadencia, jóvenes. Egipto pues entró en un largo periodo de crisis, mayormente por culpa de las pugnas internas, por el poder
faraónico, etcétera. Aquí pues van a invadir los libios, nubios, etíopes. Con la invasión del imperio asirio se impone pues una dinastía títere en beneficio de los asirios en la ciudad de Sais. Pero Samético, heredero de esta dinastía, consigue pues romper la influencia asiria y se inicia pues un periodo de prosperidad conocido como el Renacimiento Saíta. Pero ya por el año 525 aproximadamente antes de nuestra era, el emperador persa Cambises II somete a los egipcios. Y luego los persas fueron derrotados por Alejandro Magno, en la cual pues Alejandro Magno cuando ingresa a Egipto, pues obviamente la convierte en parte de su imperio. Se convierte pues en parte ahora de la dinastía macedónica. Hasta que allá por el año 31, antes de nuestra era, tras la muerte de Cleopatra, Augusto la convierte Egipto en su provincia. Y ahí pues termina esta gran civilización. ¿Qué aportes culturales, profesor, nos tienen los egipcios? ¿En qué ellos van a destacar? Muy bien, vamos a ver justamente algunas cosas importantes sobre ellos. Bueno, en cuanto a la organización política, claramente pues vemos que hay una monarquía teocrática, es un gobierno en nombre de los dioses, donde el faraón va a ser la máxima autoridad, junto con los sumos sacerdotes y los altos mandos militares van a tomar el control del Estado egipcio. En cuanto a la organización económica, van a cultivar pues cereales, frutos, basadas en la actividad agrícola. Se dedica pues a la crianza y domesticación de la cabra, el cordero. Hay que recordar pues que la cerveza se origina en el antiguo Egipto, ¿no? En cuanto a la estructura social, vemos pues una clara diferenciación. Tenemos pues a la cabeza a la nobleza, a los sumos sacerdotes, la casta militar y los escribas, que eran pues los contadores del Estado egipcio. Y al final pues tenemos a los campesinos y a los esclavos en el último escalafón de la sociedad. Ahí vemos ahí en la parte, en la base de la pirámide, vemos ahí pues a las clases dominadas. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Los esclavos en ese tiempo mayormente se dedicaban pues a la actividad agrícola, pertenecían al Estado, más no a personas particulares. ¿Qué aportes, profesor, culturales podemos destacar de Egipto? Bueno, tenemos acá pues la escritura jeroglífica, en la cual pues se va a caracterizar por el uso pues de signos e imágenes de animales, objetos. Hay que recordar pues que estos jeroglíficos van a ir evolucionando y con el tiempo pues van a dar paso a dos tipos de escritura. La escritura hierática, que es una escritura jeroglífica abreviada, usada por los sumos sacerdotes, y tenemos la escritura demótica. Hay que recordar porque esta escritura demótica es una escritura usada mayormente por los comerciantes. Ojo, hay libros donde dicen que es la escritura que manejaba el pueblo. Ojo, el pueblo estaba prohibido de recibir algún tipo de educación o que se les enseñase a escribir, a leer, ¿no? Esta era utilizada obviamente con fines comerciales, o sea, los comerciantes utilizaban ese tipo de escritura para obviamente registrar sus transacciones económicas, ¿no? Pero no es una escritura, pues obviamente que fue usada por el pueblo, ¿no? Más bien pues, con fines comerciales, ¿no? Eso hay que aclararlo bien eso. En cuanto a astronomía, pues ellos claramente pues conocían también los astros, ellos llegaron a usar el calendario solar, en la cual dividieron el año en 365 días, pero vuelvo a reiterar, ¿no? El conocimiento de la astronomía fue obviamente en relación pues al ciclo agrícola, ¿verdad? En cuanto a matemática, fundaron la geometría, utilizaron la numeración decimal, por ejemplo. Si hablamos de medicina, pues sin duda ellos desarrollaron técnicas para embalsamar y momificar cadáveres, por ejemplo. En cuanto a arquitectura, vemos pues sin duda que ellos desarrollaron grandes obras monumentales, principalmente
recintos fúnebres, como el caso de las mastabas, por ejemplo, como tú puedes apreciar acá, las pirámides escalonadas, las pirámides propiamente dichas, y los hipogeos. Profesor, ¿qué eran los hipogeos? Cámaras subterráneas. Hay que recordar pues que durante el Imperio Antiguo se edificaron pirámides, pero durante el Imperio Medio y Nuevo ya los faraones no se enterraban en pirámides, se enterraban pues en cámaras subterráneas, en hipogeos. Tutankamón, por ejemplo, su tumba fue ya de un hipogeo, en una cámara subterránea. Muy bien. Un momentito, chicos, disculpen. Ok, chicos, continuamos entonces. En cuanto a religión, eran politeístas, antropomorfas y zoomorfas, ¿no? Claro, muchos de estos dioses pues incluso tenían rostros de animales. Entre sus principales, por ejemplo, tenemos Amon-Ra, que era pues una deidad importante del Imperio Nuevo. Osiris, dios de la resurrección. Isis, diosa de la luna y esposa de Osiris. Horus, dios de los cielos, cabeza de halcón. Ahí vemos una imagen zoomorfa, ¿no? Tenemos a Set, dios del mal. Hapi, dios del Nilo y de la fertilidad. Y quién no debe olvidarse, pues, a Anubis, ¿no? Famoso en las películas de Hollywood, ¿no? El dios del embalsamiento, del embalsamiento, claro, es el dios del embalsamiento y de la momificación. Y tenía, pues, como rostro la cabeza de un chacal, ¿sí o no? Claro, él era el dios del embalsamamiento y de la momificación, ¿no? Nuestro amigo Anubis. Muy bien, chicos. Estos son, digamos, los aportes más importantes. Y vuelvo a reiterar, ¿ah? Los escribas fueron funcionarios muy importantes en el Estado egipcio. Ellos pues dominaban pues las variantes de la escritura jeroglífica. Se encargaban exclusivamente de registrar pues los impuestos y la contabilidad del imperio. Eran personas tenían muy buenas relaciones y, y tenían importantes puestos en la sociedad egipcia. Entonces eran funcionarios muy respetados en el antiguo Egipto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora a desarrollar algunas preguntitas que están en la separatita. Ya, un ratito vamos a ver acá. Primera pregunta. Las culturas de Egipto y Mesopotamia, al inventar la escritura y alcanzar pues un alto grado de desarrollo en el manejo hidráulico, pudieron desarrollar una sociedad de poderes técnicos formalmente iguales entre sí, débil burocracia, que solamente administraba aspectos religiosos, una sociedad comercial que se fundaba en los principios del libre mercado, una agricultura de excedentes que posibilitó pues, las grandes obras arquitectónicas, o había una fuerte casa religiosa que desafiaba a los reyes por su gran despotismo. Obviamente, pues, la agricultura le permitió, pues, generar excedentes y le posibilitó, pues, intercambiar productos y también, pues, por, eh, construir, pues, grandes obras arquitectónicas, ¿no? Muy bien, la D de dedo. Dos. La cultura egipcia desarrolló, pues, diversos aspectos de la ciencia y la cultura. Uno de ellos, pues, fue su amplio conocimiento de las matemáticas, cuya aplicación se puede apreciar en la arquitectura y la agricultura, la astronomía y la modificación, la escritura y la astronomía, la anatomía humana y la religión, o el calendario y la medicina, donde se muestra bastante este amplio conocimiento de las matemáticas. De hecho, en la arquitectura, ¿sí o no? Para medir, para establecer, pues, distancias, poder ver el volumen, no medir el volumen, el diámetro, y la agricultura, pues, también fue, sin duda, utilizada, ¿no? Con fines. Bueno, las matemáticas fueron usadas con fines prácticos. Entonces ahí sería pues la respuesta, la A, ¿sí o no? Muy bien. En Egipto, durante el Imperio Antiguo, los privilegios de los gobernantes y sacerdotes trajeron como consecuencia
el debilitamiento del faraón y la ruptura del imperio egipcio, el debilitamiento de las rentas del imperio y pérdida del territorio, fortalecimiento de la alta burocracia y la eclesiástica, o el fortalecimiento pues, de los sacerdotes y la construcción de templos, o gran incremento de amistad de soldados y esclavos. Hablamos pues de un fortalecimiento tanto de la alta burocracia militar y también religiosa, ¿sí o no? Claro, muy bien. En el Antiguo Egipto, los funcionarios encargados del registro de los impuestos, de los censos y los trabajadores, ¿quiénes fueron? Justamente lo mencioné hace poquito, ¿ah? Tú sabes, vamos, dilo. Los escribas, los escribas. Los egipcios creían pues en la vida de ultratumba, en la que el alma, una vez separada del cuerpo, tenía una meta fija o una meta final. Presentarse pues ante el tribunal de Osiris, volver el cuerpo para vivir eternamente, participar en el juicio de los muertos, o presentar pues ante el poderoso Amon-Ra, o resistir las acechanzas del dios Set. Bueno, antes pues, cuando una vez que moría las personas, ellos tenían la idea de que al final pues tenían que presentarse ante un tribunal. Entonces estamos hablando acá. Presentarse ante un tribunal, ¿no? De los civiles. Muy bien. Las primeras ciudades-estado surgen en Sumeria, gobernadas por reyes sacerdotes llamados, ¿cómo se llaman esos reyes sacerdotes? ¿Y dónde se quedaban sus recintos religiosos y políticos? Siguratio, ¿no? Ajá. Ensi, Opatesi y Siguratio, ¿no? Claro, muy bien. Excelente. La caída del primer imperio babilónico se produjo ante la invasión de un conjunto de pueblos. Entre ellos, ¿quiénes eran? Ixos. Los Ixos. No. Ese es Egipto. Hititas. Los hititas y los casitas, ¿sí o no? Muy bien, excelente. Ellos trajeron el hierro, ¿no? A Mesopotamia. Faraónico. Así es. El emperador Hammurabi de tu audio, a ver. El emperador Hammurabi, destacado gobernante de Babilonia, desarrolló pues un conjunto de medidas que lograron consolidar sus dominios territoriales. Su obra más destacada, la única en realidad, o al menos la que más conocida, es su código de leyes, ¿no? Que lleva su nombre, ¿no? El código de leyes llamada Hammurabi. La última. Los construyeron el imperio esclavista de la historia de Mesopotamia. Ah, ¿quién no estamos hablando? Exhibió terrible ferocidad. Ah, estos eran una máquina de guerra, ¿no? Los asirios, ¿no? Muy bien. Ahí está. Bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Vamos hoy día a desarrollar en el curso de geografía, y cuyo tema es la cartografía. Para muchos jóvenes, la cartografía incluso es más antigua que la geografía, porque antes que el hombre pues empiece a explorar, a investigar algunos aspectos de la realidad, el hombre pues dibujaba, realizaba trazos. Hoy en día la cartografía es considerada un arte y una técnica de elaborar mapas. Se podría decir pues que la cartografía es aquella ciencia que expresa gráficamente por medio de mapas el conocimiento humano de la superficie terrestre. Y eso es el concepto que podemos tener pues de cartografía. Ahora muchos dirán, profesor, ¿y qué son los mapas? Bueno, los mapas pues son documentos que van a representar una parte o la totalidad de una determinada superficie, ¿no? Una determinada superficie terrestre. Aquí pues van a contener una serie de informaciones muy importantes donde vamos a poder entender mejor el espacio geográfico. Ahora, la cartografía pues sin duda ha empezado a tener un crecimiento enorme a partir pues de la segunda revolución industrial, ya que
había pues un interés de los países desarrollados en tener un conocimiento más detallado de la Tierra, eh, por las exploraciones y por las posibles guerras, ¿no?, que podrían haber pues entre estas potencias imperialistas. Claro, destaca la cartografía desde el siglo XV, que gracias a ello pues se pudo descubrir nuevos continentes, como es el caso de América, por ejemplo. Pero va a ser pues a partir de la segunda revolución industrial donde la cartografía va a tener un interés cada vez mayor, ¿no?, para la ciencia y para la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles son, profesor, las más importantes representaciones? Tenemos los mapas, que justamente mencioné algunas características de los mapas, tenemos los planos y tenemos al globo terráqueo. Ojo, el globo terráqueo es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque tal vez es aquella que nos va a permitir el globo terráqueo es la que va a representar casi exacto a la Tierra, justamente por su forma que tiene. ¿De acuerdo? Eso es también importante siempre mencionarlo. Ahora, hablamos de los mapas, hablamos de los planos, hablamos del globo terráqueo, pero existen también otros elementos en los cuales la cartografía está involucrada, por supuesto. Tenemos al planisferio, tenemos a las cartas, me refiero pues a las cartas topográficas principalmente, ¿verdad? Y también tenemos a las proyecciones, entre ellos pues tenemos a la proyección cilíndrica, a la proyección cónica, y tenemos pues también a la proyección azimutal o también llamada plano. Ahora, mucho dirán, profesor, ¿y cuál es la importancia de cada una de ellas? Bueno, de hecho pues las proyecciones cartográficas es un sistema pues matemático y gráfico que nos va a permitir pues transferir pues la forma del globo sobre un plano o un mapa. Estas proyecciones cartográficas se van a diseñar pues para poder representar con con la menor deformación posible en una determinada región de la superficie terrestre. Por ejemplo, acá, esta proyección cilíndrica, ¿qué parte mejor podría graficar de nuestro planeta? Toda esta zona, ¿cierto? Toda esta zona. La cónica, principalmente la parte norte, ¿no?, el Ártico, por ejemplo, o la Europa del Norte, por ejemplo, ahí está. También pues la proyección azimutal, ahí está, también puede ver eso también, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ver una mayor forma, pero solamente de estos territorios, claro está. Claro. Entonces, eso también podría ayudar bastante a entender mejor, ¿no? Recuerden que la proyección azimutal o plano, también conocida, también se le conoce como el nombre de polar, es una superficie pues plana, tangente a la Tierra, sobre el cual pues se va a proyectar parte de la superficie terrestre. A este tipo de proyección, por ejemplo, es muy útil para representar pues las áreas polares. Ahí está, si te preguntan, ¿no? Las áreas polares, ayuda bastante. En cambio, la proyección cónica, como tú puedes apreciar aquí, pues la superficie del globo es proyectada pues sobre un cono, ¿no?, el cual pues luego se extiende pues para formar una superficie plana. Este tipo de proyección pues permite representar adecuadamente países o continentes, ya que solamente permite pues representar una parte del hemisferio, ¿verdad? Como es el caso de Europa, ahí está. En cambio de la proyección cilíndrica, envuelve la Tierra alrededor de una línea ecuatorial y luego pues se proyecta la superficie de la Tierra, ¿no?, sobre este. Una de las características pues, de una proyección cilíndrica es que es abierto y desarrollado, ¿no? Aquí podemos claramente ver pues eh, con mucha precisión a los meridianos, a los paralelos, ¿no?, que se interceptan pues en los ángulos rectos, como tú puedes apreciar aquí. Y también podemos ver acá pues a las zonas tropicales. Ahí está. Vamos hoy a estudiar a las escalas cartográficas. Ahí está. Profe, ¿qué es una escala cartográfica? Es aquel elemento pues del mapa que establece la relación de dimensiones entre la realidad y su representación gráfica en el mapa. ¿Y cuáles son estos elementos o tipos? Tenemos a la escala gráfica, ahí está, y a la escala numérica. ¿Y cuál de ellas se usa más en los preguntas de examen de admisión? Mayormente la escala numérica. Vamos justamente a resolver unos ejercicios de ello. Entonces,
Una escala es un registro gráfico de la superficie terrestre sobre un plano, sobre un mapa, sobre una carta, claro, en la cual pues supone establecer pues una relación de proporción entre esa dimensión del espacio y representarlo pues en un documento cartográfico. Ahí está, ¿no? Entonces la escala numérica, profesor, se escribe con una fracción, donde siempre pues el numerador va a la unidad 1, así es. ¿Y qué? ¿El denominador qué significa? Ah, el denominador significa pues el espacio que hay, o indica básicamente la cantidad en el espacio terrestre, o en el espacio geográfico. Es decir, la escala numérica se lee así: 1 centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros en la superficie terrestre. Así va a ser. Puede ser 1 sobre 100.000, 1 sobre 20.000, sobre 1 millón, sobre 2 millones, lo que quieras. Pero siempre el numerador va a ser 1, que va a representar ese 1, que es 1 centímetro, en el mapa. Y el denominador es la que va a representar la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Muy bien, esa parte no hay que olvidarnos. Muy bien. Y la escala gráfica, profesor, es una barra pues segmentada de unidades y filas, en la cual pues claramente vemos dos elementos, ¿no?, que conforman la escala gráfica: el cuerpo y el talón. Muy bien, profesor. Entonces la escala numérica es una fracción que va a representar diversos valores. Claro. Recuerden que en el numerador, repito, se indica la dimensión observada en el documento cartográfico. Y en el denominador se identifican las dimensiones que corresponden a la realidad. Y la escala gráfica es una barra segmentada compuesta por dos partes, ¿no?, el talón y el cuerpo. El talón pues comprende sus divisiones menores en la barra, ¿sí o no?, como tú puedes apreciar aquí. Observa. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y la escala gráfica pues se emplea para poder efectuar pues mediciones directas sobre un mapa. Muy bien. ¿Qué más podemos conocer sobre las escalas, profesor? Bueno, en el caso del Perú, el mapa oficial del Perú, su escala es esta, jóvenes: 1 sobre 1 millón. ¿Qué significa? 1 centímetro en el mapa equivale pues a 1 millón de centímetros en el espacio, o en la realidad, en el espacio terrestre, o en la superficie terrestre, perdón. En cambio, una carta nacional es 1 sobre 100.000, por si acaso si te preguntan. Profesor, ¿hay tipo de escalas? Claro. Por ejemplo, un tipo de escala pequeña, su valor va a ser 1 entre 250.000 centímetros como máximo. ¿Y para qué son utilizados? Para mapas políticos. Ahí puedo ver grandes regiones, ¿sí o no? En cambio, una escala mediana equivale pues 1 sobre 25.000 o 1 sobre 200.000, no más. Ahí podemos ver una carta nacional más pequeña, ¿no?, para poder verlo, ¿no? En cambio, una escala grande, ahí sí pues se requiere pues máximo es 1 sobre 20.000, 1 sobre 1.000. Son planos mayormente. Y donde necesitamos pues tener mediciones más exactas, por ejemplo. Vamos hoy día a resolver algunas preguntas que de repente nos pueden hacer con respecto a la cartografía, o a la escala mayormente, para que luego podamos resolver unas preguntas de examen de admisión, ¿ya? A ver, dice, ¿no? Un turista de la ciudad de Lima a la ciudad de Barranca recorre pues 200 kilómetros aproximadamente. ¿Cuántos centímetros es la distancia entre ambas ciudades en un mapa de escala 1 sobre 1 millón? ¿Ah? Profesor, ¿y por qué tiene que ser 1 sobre 1 millón o 1 sobre centímetros? O centímetro con centímetro, para que cuando se realice la actividad o la aplicación de estas fórmulas, o el desarrollo de la actividad, pues puedan ser exactas, o en este caso no exactas, que puedan aplicarse, porque recuerden que ustedes que conocen bastante matemáticas, cuando quiero hacer una serie de operaciones tienen que ser con las mismas valoraciones, ¿no? Yo no puedo pues multiplicar, dividir kilómetros por metros, por segundos, no tiene que ser pues kilómetros con kilómetros, centímetros con centímetros, metros con metros, ¿sí? Claro.
Vamos a resolver, pero para poder resolver este problemita hay que tomar en cuenta con esta fórmula. Mira, ahí está. Tú tienes esta fórmula y vas a resolver tranquilamente cualquier tipo de problema. Profe, ¿qué significa esto? Bueno, esta es la escala, ¿te das cuenta? Y acá te dice, pues, ¿esto qué significa esta de minúscula? Es la distancia en el mapa. Y esta de mayúscula, la distancia en la superficie terrestre. Lo único que tú tienes que hacer es reemplazar esto que hay acá. Por ejemplo, ¿te da la escala? Sí te da la escala, 1/1.000.000. Entonces lo único que hago es reemplazarlo. Ahí te sabe que la distancia es del mapa, distancia en el terreno. Entonces, pero eso sí, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Antes de realizar nuestra operación, recuerda esto, las conversiones, para que no tengas problemas al momento de realizar tu ejercicio. Recuerda que 1 kilómetro equivale a 100.000 centímetros, ¿sí o no? Un metro equivale a 100 centímetros, un decímetro a 10 centímetros y un milímetro a 0,1 centímetros. Entonces reemplazamos. Vamos a ver acá. Tenemos 1/1.000.000. ¿De dónde sacó esto, profesor? La fórmula. Y este 1.000.000, porque acá está, pues la escala, 1/1.000.000. Entonces simplemente la colocamos como está. Ahora hallemos la distancia en el mapa. ¿Tenemos la distancia en el mapa, jóvenes? Creo que no, ¿no? Solamente tenemos la distancia en el espacio terrestre. Entonces, lo único que hacemos es hacer esto. Entonces, vamos a buscar la distancia en el mapa. Profesor, ¿por qué acá coloca 20 millones? Porque recuerda que para poder hacer la operación, tenemos que transformarlo en centímetros. Y como tú ya sabes la conversión, ¿cuántos ceros tiene para llegar a 1 kilómetro? 5 ceros. Entonces, lo único que vas a añadir, 5 ceritos. ¿Cuánto sale? 20 millones. ¿20 millones de qué? 20 millones de centímetros. A ver, tú que eres un capo en las matemáticas, ¿qué tienes que hacer ahí? Haces aspas, ¿sí o no? Regla de 3 simple, ¿no? ¿Y qué te sale como resultado? Me sale esto, jóvenes. 20 millones por 1/1.000.000. Fácil, ¿no? Empiezo pues a eliminar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y cuánto tengo? ¿Cuánto me sale? 20 centímetros. Y esa es su respuesta. ¿Fue difícil? No creo, porque tú has hecho operaciones más complejas, ¿sí o no? Claro. Vamos a ver otro problemita antes de ir a los ejercicios. A ver acá. Si una carretera mide 4 decímetros, ojo, decímetros, en un mapa de escala 1/5.000, ¿cuántos kilómetros mide realmente dicha carretera? Ajá. Ahora pues tenemos la escala, lo reemplazamos, pero ahora pues nos pide la distancia en la vida real, ¿no? En el espacio terrestre. Entonces, profe, pero acá dice 4 decímetros, pero recuerda que hay que convertirlo en centímetros. Y tú sabes que un decímetro es 100 centímetros, 10 centímetros, ¿a qué estás aumentando? Un cero nomás, pues. Un cero nada más. Entonces 40 centímetros. Igual, hacemos pues nuestra reglita de 3 simple y 40 por 5.000 entre 1. Profesor, ¿y cuánto saldría acá? Sale pues 200.000. Pero ojo, te está pidiendo en kilómetros. ¿Cómo haces la conversión? Si antes tú tenías que aumentar ceros, ahora tú ¿qué vas a hacer acá? Vas a quitarle cero. ¿Cuántos ceros tendría que quitarle? 5 ceros, ¿sí o no? Porque obviamente kilómetros es 5 ceros, ¿no? Entonces voy a quitarle 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me quedan cuánto? 2. ¿2 qué? 2 kilómetros. Y esa es la respuesta. Muy bien. Como tú sabes, ahí no es muy complicado, pues, ¿no? El desarrollo de esos ejercicios. Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar nuestras preguntas que están en la... Bueno, ya se los voy a entregar. A propósito de eso, voy a explicar eso un ratito, chicos. Muy bien. En la primera pregunta te dice un mapa oficial del Perú. Bueno, tú sabes que el mapa oficial del Perú es 1/1.000.000, ¿verdad? Entonces ya tiene la escala. ¿Por cuánto es representado 36 centímetros? Tiene la distancia en el mapa. ¿Qué es lo que te está hallando o te están pidiendo buscar? La distancia en la superficie terrestre. Y muchos dicen, profesor, sale 36 kilómetros. Muy bien, excelente. Vamos a confiar, confío en ti, ¿ya? Confío en ti. A ver, sobre la cartografía. ¿Representa toda la Tierra? ¿Representa parte de la Tierra? ¿Es una ciencia, una técnica? ¿Cuáles son incorrectas? Solo uno, ¿no? Porque obviamente no representa toda la Tierra, sino parte de ella principalmente, ¿no? Solamente el globo terráqueo puede representar fielmente la Tierra, o al menos parte de ella. Entonces es incorrecto solamente la 1. ¿Qué más? No corresponde a la característica de los mapas. A ver, representa áreas extensas, tierra, continentes, país.
Los mapas sí pueden hacer eso. Se realizan escalas pequeñas a más. Puede ser bidimensionales. Bueno, las escalas pequeñas mayormente no son mapas, sino en este caso cartas. ¿Y son bidimensionales? No necesariamente es bidimensionales. ¿Cuáles son correctas? En este caso solamente la 1, ¿no? Ahí está. ¿Qué más, jóvenes? 4. Representa la distribución de las áreas de pasto naturales en el mapa. Edafológico, agropológico, tectónico, ecológico, cronológico. ¿Qué dicen ustedes? No, edafológico no tiene nada que ver, ¿no? Es suelo. Área de pasto. Ecológico, ¿no? Claro. No corresponde a las cualidades de un mapa. Legibilidad, claridad, concreto, eficacia, belleza. Bueno, no tiene nada que ver acá la belleza, pues, ¿no? No tiene nada que ver ahí. Es aquel sistema plano conformado por los meridianos y paralelos sobre los cuales se pueden dibujar mapas. Meridianos y paralelos. Ah, proyecciones, pues, ¿no? Proyecciones, obvio. Las proyecciones se dividen en conforme, equivalente, equidistante. ¿Cuál de ellos? A ver, esa te la dejo para ti como tarea. A ver, tú esto lo vas a resolver. 8. Sobre las proyecciones. A ver, la proyección conforme, isogonal, equiangular, conserva la forma. ¿Conserva la forma las proyecciones? A ver. Proyección equivalente, analítica, curva del área. La proyección equidistante, analítica, conserva la distancia. ¿Son incorrectas? A ver, ¿cuál de ellas? A ver, tú dime. A ver, te escribe en el chat. Esta, a ver, resuelve, chicos. Mira, dice, en la escala 1 sobre 850.000, 1 centímetro en el mapa representa en el terreno. Ajá, te estaba preguntando la distancia en la superficie terrestre, ¿no? Claro, a ver, vamos. Ya tiene la escala. Ya tienes que dice acá, equivale a 1 centímetro en el mapa, distancia menor. Te está pidiendo la distancia en el terreno. Vamos, sácalo a ver cuánto sale. Te espero. Este también quiero que tú me resuelvas, ¿ah? A ver. Estas dos. Esta ya te lo dejo para la casa, pero esta sí me la quiero que resuelvas ahora, vamos. 8,5. ¿8,5 qué? Dilo completo, ¿ah? Dilo completo. 8,5 kilómetros, ¿no? Muy bien, excelente. Listo, chicos. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta de repente sobre lo que hemos estudiado el día de hoy en la semana 2? Ya hemos recuperado la clase correspondiente. La otra semana vamos a ver temas muy interesantes, ¿no? Grecia, Roma. Vamos a ver sobre las altas culturas en el Perú y también geodinámica interna y externa, ¿no? Es decir, cómo es que transforma pues los relieves en nuestra superficie terrestre a través de las fuerzas exógenas y las fuerzas endógenas. ¿De acuerdo? Muy bien, eso ya lo veremos la próxima semana. Bien, chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí.